Shalom, Shalom Berajot, segunda parte del estudio que estamos tratando, titulado ¿Qué dice Juan capítulo 1, versículo 1 realmente? Proseguimos, mis hermanos. Nos habíamos quedado en la primera parte diciendo que en la traducción de la Reina Valera, que dice así de esta manera: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Estábamos diciendo que en esa traducción errónea del texto se basan dos errores fundamentales en el cristianismo. Y estamos diciendo que, en primer lugar, algunos concluyen de esa lectura que si el Padre es Dios y el Verbo es Dios, entonces ambos forman una llamada Trinidad, añadiendo también a la persona supuesta, porque no es una persona, claro está, pero añadiendo al Espíritu Santo, en la que cada uno de sus componentes es Dios, pero no hay tres dioses, dicen ellos, sino un solo Dios. Y en segundo lugar, hay otro punto de vista que dicen esto: que si el Padre es Dios y el Verbo es Dios, siendo que no pueden haber dos dioses, entonces hay que concluir que el Padre y el Verbo son una y la misma persona. Y si se añade que el Espíritu Santo también es Dios, tampoco puede ser otra persona aparte, sino que entonces tanto el Padre como el Verbo, el Hijo y el Espíritu Santo no son tres personas divinas, sino una sola, y la misma persona que se ha manifestado en tres formas distintas: primero como Padre, luego como Hijo y luego como Espíritu Santo. Que de esa doctrina, de esta segunda forma, es la que yo mismo, David Torres, vuestro hermano, David Pescador para Mashiach, perteneció ya por último, en mis últimos tiempos, últimos meses, últimos años que estuve en el cristianismo, en un tipo de iglesia evangélica casi unitaria con este tipo de doctrina segunda que he nombrado. Bueno, siguiendo con el tema, estas dos teorías contradictorias una a la otra les parecen correctas a distintas personas. A mí mismo me pareció correcto la doctrina que yo estaba cuando estábamos nosotros, yo como pastor, yo como predicador de la palabra, del evangelio, de una pequeña congregación, tanto como yo como mi pequeña iglesita, estábamos de acuerdo con este tipo de doctrina sobre que el Padre es Dios y el Verbo es Dios, pero que realmente es un solo Dios, no tres personas distintas. Lo que pasa es que el Padre se manifestaba en tres tiempos distintos, de tres maneras distintas, como bien acabo de decir en esta última segunda opción. Pero como una de las maneras como la otra son contradictorias. Primeramente vamos a ver por qué ninguna de esas teorías que he nombrado es correcta desde el punto de vista bíblico, y nada de punto de vista racional y lógico, porque eso es lo que tenemos que ver, el racional y el lógico y el bíblico. Mis hermanos, en primer lugar vamos a demostrar que lo que dice la versión española de Reina Valera no es lo que dice el texto griego. En segundo lugar, vamos a ver qué dicen los expertos en cuanto a lo que dice el texto griego de Juan 1.1, que dicen los distintos expertos bíblicos, rabinos como Moré, expertos en general sobre las escrituras del Nuevo Testamento, porque Juan 1.1 es del Nuevo Testamento, lo que dice en el griego como también en el hebreo, que es lo más importante. Para que nadie piense que inventamos cosas a nuestra conveniencia, voy a presentar, o se ha presentado aquí, una transcripción del texto en el griego de Juan 1.1, con una traducción interlineal, palabra por palabra, y lo pueden ustedes buscar en internet, por este mismo medio de la internet, según el Nuevo Testamento llamado Diaglotón,
enfático. Lo vuelvo a repetir para que ustedes lo busquen y lo puedan comparar. Según el Nuevo Testamento, llamado diaglotón enfático. Diaglotón enfático. Lo digo varias veces para que ustedes lo puedan buscar. Del autor Benjamin Wilson. Edición del año 1942. Dice así de esta manera. Según el Nuevo Testamento, diaglotón enfático. En arge, en jo, logos. En el español castellano, en principio era el verbo. Kai, jo, logos. En pros, ton, teón, castellano. Y el verbo era con el Dios. Kai, teos, en jo, logos. Y un Dios era el verbo. Para entender por qué la traducción de Reina Valera es incorrecta, vamos a ver primeramente qué es lo que dice exactamente el texto griego. Analicemos el texto griego ya citado según el Nuevo Testamento interlineal de Benjamin Wilson, que es esto que acabamos de leer. Note que la palabra teos aparece dos veces. Primero con el artículo definido, ton, que eso sería él, en el español, artículo él, cuando se refiere al Padre. Y luego aparece sin artículo definido, cuando se refiere al verbo. La diferencia entre una palabra griega con artículo y la misma palabra sin artículo es significativa e importante para entender correctamente el texto griego. La gramática griega, al igual que la española, claro, nos enseña que cuando un sustantivo como este va sin artículo definido, es un sustantivo genérico, mientras que si lleva el artículo es un sustantivo específico. Por lo tanto, la traducción de Wilson es gramaticalmente correcta, que diría así: el verbo estaba con el Dios y el verbo era un Dios. Cuando se pone un artículo, el Dios, nos estamos refiriendo al único, al sublime. ¿Amén? Sin embargo, hay una manera más correcta todavía de traducir esta frase, siendo que la palabra teos significa no solamente Dios, sino que también significa divino, y lo puede estar usted buscando en los diccionarios griegos, que no solamente significa Dios, sino también significa divino, la palabra teos, o la deletreo letra por letra, T-H-E-O-S, acentuada en la O, teos. Dice así el texto y lo leo otra vez. En arge, en jo, logos, castellano. En principio era el verbo. Kai jo, logos, en pros ton teón, castellano, español. Y el verbo era con el divino. ¿Se dan cuenta? Ahora hemos traducido teón no como Dios, sino como divino. Kai, teos, en jo, logos. Y divino era el verbo. Nótese que al traducir teos como divino, la oración muestra su sentido más genuino y verdadero, claro. El verbo estaba con el divino y el verbo era divino. Perdón. Esto está en perfecta armonía con la gramática griega, que nos dice que cuando un sustantivo
como este va con artículo definido, es un nominativo de identidad. Está identificando a alguien o a algo. Mientras que sin artículo definido es un nominativo de cualidad. En otras palabras, es decir, el primer teos con artículo, ton teos, ton era el teos, el Dios, el divino, está describiendo a la persona con quien estaba el verbo. Mientras que el segundo teos de este versículo, que ya viene sin artículo, está describiendo la cualidad. Amén. La cualidad divina del verbo. Amén. Que también es divino. O como dice en otras traducciones que ya vamos a ir viendo prontamente, poderoso. Esto lo presenta hermosamente en la Biblia en inglés, que se llama la Biblia inglesa revisada, que dice así, de esta manera. Lo leo en el español, no en inglés, lo cual se traduce así, de esta manera: en el principio la palabra ya estaba. La palabra estaba en la presencia de Dios, y lo que Dios era, la palabra lo era. Aleluya. Baruch Hashem Yahweh. Bendito es el nombre de Yahweh. Esa es una manera muy novedosa e ingeniosa de traducir este pasaje, considerando que los traductores de la revisión inglesa son sanitarios. Lo que está diciendo el pasaje es que la palabra o el verbo era de la misma cualidad divina en aquel a quien se llama aquí el Dios. No está diciendo que son la misma persona, como siempre se ha ido enseñando en el cristianismo, o como siempre teníamos entendido estando usted y yo en el cristianismo. Ni dice que son iguales, sino solamente dice que ambos comparten una cualidad divina. Ahora, esto lo vamos a ver más claro cuando cotejemos, miremos el texto en el hebreo. Cada vez más eruditos, más estudiosos, se están convenciendo de que el Evangelio, la Besorá, fue escrito originalmente en hebreo y no en griego. De manera que es importante cotejar, mirar cómo diría este texto en el hebreo. Pero esto lo dejo, mis hermanos, para la siguiente parte de este vídeo mensaje, de este vídeo enseñanza, titulado ¿Qué dice Juan 1:1 realmente? Shalom Berajot. Hasta el próximo vídeo mensaje, vídeo enseñanza de este fabuloso estudio que estamos realizando. Yahweh les bendiga mucho. Shalom Berajot.